Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy comenzamos con el capítulo número 3. Estamos leyendo el libro de Amar lo que es de Byron Katie, ¿ok? Entrar en los diálogos. Al leer los diálogos de este libro, es importante comprender que no existe una diferencia esencial entre lo que el ayudante realiza. En estos ejemplos resultó ser yo. Y lo que hace una persona que lleva a cabo el trabajo sola. Puedes hacer este trabajo de este libro sola o con la ayuda terapéutica, como tú prefieras. Y lo que hace una persona que lleva el trabajo sola, eres el maestro y el sanador que has estado esperando. Este libro está diseñado para ayudarte a realizar el trabajo por tu cuenta. No es necesario trabajar con un ayudante, aunque su interpretación puede ser muy eficaz. También puede resultarte útil ver cómo lo, cómo lo hace otra persona con un ayudante. Y a medida que observas, buscar las respuestas en tu interior. Participar de este modo te ayuda a aprender a cuestionarte a ti mismo. Muchos de los siguientes capítulos contienen diálogos con hombres y mujeres que hacen el trabajo. Son transcripciones de conversaciones grabadas durante algunos de los talleres que he realizado a lo largo de los últimos años. En un taller típico, varios participantes se ofrecen voluntariamente para sentarse conmigo frente del público y uno a uno leer lo que ha escrito en la hoja de trabajo para juzgar a tu prójimo. Después son conducidos al poder de las cuatro preguntas y a la inversión y por lo tanto a su propia comprensión autoinducida, recuerda. Ir adentro se llama es inducción. Ya va, vamos a ver que se me perdió. Inversión, perdón, la inversión, las cuatro preguntas y la inversión. Voy, invierto ese tiempo, inversión, y siempre lo he dicho, en el curso de milagros o en la cábala se habla de la expiación. Veo y juzgo lo que estoy pensando para saber que es verdad. Y en el mindfulness revisamos el pensamiento y decimos, esto no es real, y lo voy soltando. Entonces, vamos como de la mano, el grupo de personas que han trabajado conmigo en mi terapia y que siguen trabajando en mi terapia, este libro les va a ayudar muchísimo. He descubierto que en ningún idioma ni en ninguno de los países que he visitado existen historias nuevas. Todas están relacionadas más tarde o más temprano de un modo u otro. Surgen los mismos pensamientos estresantes en todas las mentes. Puede ser tu trabajo. Esa es la razón por la que el trabajo de cualquier persona también puede ser tu trabajo. Leo estos diálogos como si los hubiera escrito, lee estos diálogos como si los hubieras escrito tú. No leas únicamente las respuestas de los participantes en el taller. Entra en tu interior y descubre tus propias respuestas. Acércate todo lo que puedas a ellas e implícate emocionalmente. Descubre dónde y cuándo has experimentado lo que estás leyendo. Descubre dónde y cuándo has experimentado lo que estás leyendo. Vas haciendo la inversión dentro de ti. Advertirás que no siempre hago las cuatro preguntas en el orden establecido. En ocasiones lo varío, me salto preguntas, concentrándome únicamente en una o dos. Y a veces hasta prescindo de las preguntas por entero y voy directamente a la inversión, pese a que el orden habitual de las preguntas funciona bien. Con el tiempo quizás no sea necesario seguirlo. No hay razón para empezar por eso es verdad. Esto que estoy pensando es verdad. Se puede empezar con cualquier pregunta. ¿Quién sería sin este pensamiento? Podría ser la primera si eso parece lo adecuado. Si indagas profundamente en tu interior, bastará con una sola de estas preguntas para liberarte. Al cabo de un tiempo de práctica del trabajo, las preguntas vivirán en tu interior. Pero hasta que esto ocurra, las transformaciones más profundas se producirán cuando hagas las cuatro preguntas y la inversión en el orden sugerido. Tenemos que aprenderlo y haciéndolo en el orden sugerido para después solo hacernos pequeñas preguntas. Y por ello te recomiendo enfáticamente cómo hago con todas las personas que no han realizado con anterioridad el trabajo. En ocasiones hago también dos preguntas accesorias. ¿Puedes encontrar una razón para renunciar a este pensamiento?
puedes encontrar una razón para renunciar a este pensamiento y puedes encontrar una razón que no sea estresante para mantener ese pensamiento. Completamente a la tercera pregunta, ¿cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento? Pueden resultar muy útiles. ¿Puedes encontrar una razón para renunciar a este pensamiento? ¿Puedes encontrar una razón que no sea estresante para mantener este pensamiento? ¿Cómo reaccionas cuando tienes este pensamiento? Cuando me parece apropiado, ayudo a la persona a encontrar la historia que constituye la verdadera causa de su sufrimiento y que quizás permanece algo a su conciencia. Esto puede requerir un examen más profundo de cada juicio original a fin de descubrir las afirmaciones que se esconden detrás, las que no has podido ver. O tal vez sea preciso sustituir la indagación de los juicios que la persona ha escrito en la hoja de trabajo por una afirmación dolorosa que acaba de expresar espontáneamente. Cuando haces el trabajo por tu cuenta y aparece un nuevo pensamiento doloroso o una historia más profunda, tal vez quieras escribir sobre ello a fin de incluirlo en tu indagación. Cuando haces el trabajo por tu cuenta y aparece un nuevo pensamiento doloroso o una historia más profunda, tal vez quieras escribir sobre ello a fin de incluirlo en tu indagación. ¿Okay? A veces te haré partícipe de mi propia respuesta a una pregunta o te contaré una historia personal. Comprende, por favor, que en estos casos hablo de mi propia experiencia y que mis respuestas no tienen el propósito de sugerirte cómo debes vivir. El trabajo no es una excusa para cometer ninguna acción perjudicial. Considerar que justifica cualquier cosa que no sea amable es una mala interpretación. ¿Ok? Si en las siguientes páginas encuentras algo que te parece frío, poco considerado, poco amable o desagradable, te invito a que lo acojas con ternura. Respira a través de ellos, experimenta lo que provoca en ti, entra en tu interior y responde a las 4 preguntas. Experimenta la indagación por ti mismo o por ti misma. Lee estos diálogos como si fuesen tuyos. Busca tus propias respuestas en tu interior. Implícate emocionalmente en ellos tanto como puedas. Descubre cómo, dónde y cómo has experimentado lo que estás leyendo. Si no eres capaz de identificarte con los siguientes ejemplos, piensa en alguien que sea significativo en tu vida. Por ejemplo, si la cuestión planteada por el participante está relacionada con un amigo y tú sustituyes este término por el del marido, mujer, amante, madre, padre o jefe, quizás descubras que su trabajo resulta ser el tuyo. Creemos que hacemos el trabajo sobre la gente, pero en realidad estamos trabajando en nuestros pensamientos sobre la gente. No se trata de la gente, se trata de cómo pensamos mi gente. Por ejemplo, puedes escribir una hoja de trabajo entera sobre tu madre y más adelante descubrirás que la relación con tu hija ha mejorado notablemente porque aunque de un modo inconsciente te habías apegado a los mismos pensamientos sobre ella. El trabajo te permite entrar en tu interior y experimentar la paz que ya existe en ti. Esa paz está en ti, nadie la ha quitado, pero es que tú estás solo en tus pensamientos. Esa paz es inmutable e inalterable y está siempre presente. El trabajo te lleva hasta allí. Es un verdadero regreso al hogar. A fin de ayudarte a seguir el proceso de indagación de las 4 preguntas, están destacadas en negrilla. Si tuviese una oración seria, si tuviese una oración, sería esta. Dios, líbrame de desear amor, aprobación o aprecio. Dios, ayúdame, líbrame de desear amor, afirmación o aprecio, porque ahí me voy a perder esperando el amor, la apreciación del otro. 4. Hacer el trabajo sobre la pareja y la vida familiar. Según mi experiencia, los maestros que más necesitamos son las personas con las que estamos viviendo ahora. Nuestra pareja, nuestros padres y nuestros hijos son los preceptores más lúcidos
¿Qué podrías esperar? Nos enseñarán una y otra vez la verdad que no queremos ver hasta que la veamos. Cuando después de mi ingreso en el Centro de Rehabilitación para Pacientes Mentales en 1986, dice Byron Katie, regresé a casa con una comprensión del mundo y de mí misma radicalmente diferente. Descubrí que nada de lo que mi marido o mis hijos hiciesen podía disgustarme. La indagación estaba viva en mi interior y cada pensamiento que surgía era recibido con un cuestionamiento silencioso. Cuando Paul hacía algo que antes había provocado mi enfado, su ex esposo, aparecían las palabras, él debería, en mi mente, él debería hacerlo de esta manera, él debería hacerlo de esta otra manera. Lo único que sentía era gratitud y regocijo, porque cuando ella ya veía los debería, los reconocía. Bien, podía el hombre haber andado por encima de la alfombra con los zapatos cubiertos de barro y haber dejado tirado su ropa por todas partes, o haberme gritado y haber sacudido los brazos con la cara enrojecida. Pero si las palabras él debería aparecían en mi mente, lo único que hacía era reírme de mí misma porque sabía hacia dónde me conducía este pensamiento. Sabía que me conduciría a yo debería. Él debería, él debería dejar de gritarme. Yo debería dejar de gritarle mentalmente antes de recordarle que se quitase sus zapatos llenos de barro. Recuerdo que estaba sentada en el sofá de la sala con los ojos cerrados cuando Paul entró y que al verme estalló en gritos. ¡Por Dios, Kate! ¿Se puede saber qué demonios te pasa? Era una pregunta sencilla, de modo que entré en mi interior y me pregunté, ¿qué demonios te pasa, Kate? No era nada personal. Podía encontrar solo una respuesta a esa pregunta. Bueno, por un instante había tenido el pensamiento de que Paul no debería haberme gritado, aunque la realidad era que estaba gritando. No podía cambiar esta realidad. Ah, eso era lo que me pasaba. Así que le dije, cariño, lo que me pasa es que he tenido el pensamiento de que tú no deberías gritarme. Y no me pareció correcto. Gracias por preguntarme, ahora todo está bien de nuevo. Durante esos primeros meses, mis hijos me buscaban y me decían lo que realmente pensaban sobre la mujer que habían conocido como madre. Si anteriormente me hubiesen dicho esas cosas, habrían recibido un castigo. Por ejemplo, Bobby, mi hijo mayor, confió lo bastante en mí para decirme, siempre favorecías a Ross antes que a mí. Siempre le has querido más a él. Ross es mi hijo pequeño. Finalmente era una madre capaz de escuchar. Por primera vez escuchaba a Ross. Entré en mi interior con lo que había dicho Ross y permanecí en calma. ¿Puede ser eso verdad? ¿Que amo más a mi hijo pequeño que a mi hijo mayor? ¿Es posible que tenga razón? Y puesto que había invitado a mis hijos a que me hablasen con franqueza porque realmente quería saber la verdad, la encontré. Entonces fui capaz de decir, tesoro, es cierto, tienes toda la razón. Estaba muy confundida. Sentí un amor tan profundo por él porque pude escucharlo y pude apreciar lo que él pensaba. Entonces fui capaz de decir, tienes razón. Aunque yo podía estar confundida, sentí un amor muy profundo por él, por haber sido mi maestro y haber experimentado todo aquel dolor. Y también sentí un gran amor por la mujer que había pensado que prefería un hijo más que al otro. Porque es un solo pensamiento, no es real. A menudo la gente pregunta si antes de 1986 tenía alguna religión y yo respondo que sí. Esta era mi religión. Mis hijos deberían recoger los calcetines. Que sí, si esta era mi religión y pese a que nunca funcionó, sentía una gran devoción por ella. Entonces un día, cuando el trabajo ya había arraigado en mi interior, comprendí que sencillamente no era verdad. La realidad era que después de todos los años que me había pasado sermoneándoles, regañándoles y castigándoles, dejaban los calcetines en el suelo día tras día.
aunque sea mi religión y aunque sea lo que yo quería o lo que quería Byron Katie, ellos seguían dejando sus calcetines en el suelo. Comprendí que si quería que los calcetines estuviesen tirados por el suelo, debería recoger, si quería que los calcetines no estuvieran o no estuviesen tirados por el suelo, debería recogerlos yo. Mis hijos se sentían perfectamente felices dejando sus calcetines en el suelo. ¿Quién tenía el problema? Lo tenía yo. Lo que había dificultado mi vida habían sido mis pensamientos sobre los calcetines en el suelo, no los calcetines mismos. ¿Y quién tenía la solución? De nuevo yo. Comprendí que podía tener razón o que podía ser libre. Podía tener la razón de que quería que ustedes recogieran los calcetines, hijos míos, o era libre y yo misma los recogía. Solo necesitaba un instante para recoger los calcetines y no era necesario pensar en mis hijos. Y entonces empezó a ocurrir algo sorprendente. Descubrí que me encantaba recoger sus calcetines y lo hacía por mí, no por ellos. En ese momento dejó de ser una tarea y experimenté el placer de ver el suelo limpio. Con el tiempo, advirtieron mi placer y empezaron a recoger ellos mismos sus calcetines sin que yo se los pidiera. Nuestros padres, nuestros hijos, nuestra pareja y nuestros amigos continuarán provocándonos fuertes reacciones emocionales hasta que comprendamos lo que todavía no queremos saber sobre nosotros mismos. Cada vez que esto ocurra, nos indicarán el camino hacia nuestra libertad. Quiero que mi hijo me hable. En este diálogo, una madre llega a comprender la aparente negligencia de su hijo cuando entiende que la tristeza, el resentimiento y la culpa que siente no tienen nada que ver con él y que todo está relacionado con su propio pensamiento. Se abre la posibilidad del cambio en sí misma y en su hijo. No tenemos que esperar a que nuestros hijos cambien para ser felices. Quizás incluso lleguemos a descubrir que la situación que nos desagrada es precisamente lo que hemos estado buscando, la entrada a nuestro interior. Esa situación que te desagrada posiblemente sea el camino para el cambio transformacional de tu vida. Estoy triste y enfadada con Christopher porque dejó de ponerse en contacto conmigo. Elizabeth es una persona que en esa práctica está leyendo su hoja de trabajo. Es una persona que vino al taller de Katie. Y dice, estoy muy triste y enfadada con Christopher porque dejó de ponerse en contacto conmigo y no me invita para que visite a su familia. Me entristece que no me hable. Y Katie le dice, continúa, está bien. Y Elizabeth, quiero que Christopher hable conmigo de vez en cuando, que me invite para reunirme con él y su mujer y sus hijos. Debería enfrentarse a su mujer y decirle que no quiere excluir a su madre, que me defienda. Así decimos las suegras a veces, ¿no? Bueno, yo no soy de esas suegras. Estoy siendo una suegra mucho más consciente gracias a todo lo que he estudiado y a todo lo que leo y a todo lo que he sanado. Y debería dejar de echarme las culpas a mí. Y debería dejar de echarme las culpas a mí, según Elizabeth, Christopher la culpa. Necesito que Christopher me acepte, que acepte mi manera de vivir y necesito que comprenda que lo que hice, todo lo mejor que pude. Es un cobarde, un resentido, un arrogante e inflexible. No quiero sentirme rechazada por él nunca más, ni que no se ponga en contacto conmigo. Katie dice, ok, de acuerdo. Pues vamos a indagar algunos de esos pensamientos. Los examinaremos haciendo las 4 preguntas y la inversión. Después veremos si somos capaces de comprender algo, de modo que empecemos, vuelve a leer la afirmación. Y Elizabeth comienza, estoy triste y enfadada con Christopher porque dejó de ponerse en contacto conmigo y no me invita para que visite a su familia. Katie le dice, ¿eso es verdad? ¿Cuál es la situación que usted está viviendo con la persona que esté viviendo? Hijos, esposo, dinero, familia, jefe, mamá, papá. ¿Eso es verdad?
¿El que él no me quiere invitar es verdad? ¿Es realmente verdad? Se hace una larga pausa, sencillamente contesto sí o no. Ahí comenzó a dudar. En estas preguntas no hay trampa, no hay una manera de contestar, dice Katie, mejor que otra. Se trata únicamente de entrar en tu interior a fin de ver lo que realmente es verdad. Y tal vez de volver a entrar de nuevo para ver lo que hay debajo. Y todavía más abajo y más profundo de ese pensamiento. No se pone en contacto contigo ni te invita. No se pone en contacto contigo ni te invita para reunirte con su familia. Eso es verdad. Elizabeth dice, bueno, sí, a veces. Y Katie, bien, a veces es más sincero porque acabas de revelar que sí te invita. ¿No te invita para que te reúnas con su familia? Vuelve y le pregunta, ¿eso es verdad? La respuesta es sencilla, mente que no. Y Elizabeth dice, ya lo veo. Katie, ¿cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento? Y Elizabeth dice, me pongo muy tensa. Cada vez que suena el teléfono, mi mente se agita. ¿Cómo te sientes con este pensamiento que tu esposo no te quiere o algo? Katie, ¿puedes encontrar una razón para renunciar al pensamiento? No me invita para que reúna, no me invita para que se reúna con su familia. Y no te estoy pidiendo que renuncies a él. Puedes encontrar una razón para renunciar al pensamiento, pero ¿eres capaz de encontrar una sola razón para renunciar a esa mentira que discutes con tu realidad? Y Elizabeth dice, sí puedo conseguir algo como renunciar. Y Katie dice, dame una sola razón que no sea estresante para mantener esta historia. Dame una sola razón que no sea estresante para mantener la historia que tienes. Y Elizabeth, no puedo encontrar ninguna, todas me causan estrés. Y Katie dice, trabajemos con el pensamiento. Quiero que mi hijo me llame. Puedo hablarte de mi experiencia. Nunca quiero que mis hijos me llamen. Quiero que vivan su vida como ellos deseen. Quiero que llamen a quien ellos quieran llamar, dice Katie. Y me encanta que a menudo me llamen a mí. Pero no siempre fue así. ¿Quién sería sin ese pensamiento hoy? Que necesitas que tu hijo te llame. ¿Quién serías tú sin esa necesidad de atención y validación del otro? ¿Quién serías tú sin ese pensamiento? ¿Quién serías sin ese pensamiento? Quiero que mi hijo me llame. Quiero que me invite a estar con su familia. Lo quiero con su familia. Lo quiero. Lo quiera él o no. Quiero que me invite a estar con su familia. Lo quiera él o no. Yo quiero que me llame. Elizabeth sería una persona que podría respirar y disfrutar la vida si no estuviera pensando en estos pensamientos. Y Katie responde, ¿y te visitase o no? Y si te visitara o no, ¿tendrías una relación estrecha con él? Sin separación, íntima con él aquí en tu corazón. Hagamos la inversión de la primera afirmación. Dice Elizabeth, estoy triste y enfadada conmigo porque dejé de ponerme en contacto conmigo misma. Ya no nos quedamos con que estoy triste y enojada con mi hijo porque no me llama, sino ahora cambiamos la afirmación. Estoy triste y enojada conmigo porque dejé de ponerme en contacto conmigo misma. ¿Qué le está mostrando el hijo? Cómo ella se había estado abandonando. Y Katie dice, sí, has estado viviendo mentalmente en los asuntos de tu hijo, de modo que te has canjeado por el sueño de cómo debería vivir tu hijo, preocupada por qué es lo que tiene que pensar él. Amo a mis hijos y estoy convencida de que son capaces de dirigir su vida, al menos tan bien como podría hacerlo yo. ¿Necesitan verme? Confío en que los mejores jueces para juzgar esa cuestión son ellos mismos.
si necesitan verme o no. Si quiero verlos, se lo digo y me contestan sinceramente sí o no. Quiero verte, ¿puedo visitarte o no? Eso es todo. Si me dicen que sí, encantada voy. Si me dicen que no, también. No hay nada que yo pueda perder. Eso no es posible. Puedes encontrar otra inversión. ¿Ok? Elizabeth, estoy triste porque no hablo conmigo misma. Katie, ¿no hablas contigo misma? Estás mentalmente en otra parte, metida en los asuntos de tu hijo. Y después sientes toda la soledad que eso provoca. La soledad de no estar aquí para ti. ¿De acuerdo? Ahora lee la siguiente afirmación. Quiero que Christopher hable conmigo de una vez en cuando, que me invite para reunirme con él, su mujer y sus hijos. Katie, ¿quieres que te invite para reunirse con su mujer, sus hijos? ¿Eso es verdad? ¿Realmente verdad? ¿Por qué quieres estar con ellos? ¿Quieres que hagan algo o digan algo? Elizabeth, lo que realmente quiero es que me acepten. Ahora inviértelo, dice Katie. Lo que realmente quiero es aceptarme a mí misma. Entonces, ¿quién necesita pasar tiempo con ella? ¿Con Elizabeth? ¿Ella misma? ¿O es verdad que necesita pasar tiempo con su nuera o sus nietos o su hijo? Y lo que realmente quiero es aceptarlos. ¿Por qué cargarlos con algo que te puede ofrecer tú misma? Y dice Elizabeth, lo que realmente quiero es aceptarlos yo, aceptar su forma de vivir, que aún no la entiendo. Sí, contigo o sin ti, Elizabeth se ríe. Y sé que puedes hacerlo porque pensabas que a ellos les resultaría muy fácil. Eso me dice que tú sabes cómo hacerlo. Si te invitan, te aceptarán. ¿Tienes la absoluta certeza de que eso es verdad? Si me invitan es porque me aceptan. No, porque me pueden invitar y no me soportan. Me pueden invitar porque sí, o por compromiso, ¿no? Entonces, dice Katie, ¿cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento? Es horrible, dice Elizabeth. Me provoca dolor de cabeza y tensión en los hombros. Katie, así es. Así que quieres que te inviten y que te acepten y entonces, ¿qué es lo que tendrás? Si quieres que te inviten y te acepten, ¿qué es lo que tendrás? Durante un rato supongo que tendré algo. Después cuando me vaya volverá a ser la misma historia. Entonces creo que ellos me quieren si me aceptan. Voy a tener un poquito de alegría o de satisfacción. Una especie de satisfacción porque me invitaron. ¡Wow! Y Katie dice, sí, te cuentas la historia de que te invitan y eso te hace feliz. O te cuentas la historia de que no te invitan y eso te entristece. Entonces, mi vida y mi emoción y mi felicidad va a depender de que si me invitan o no, porque le estoy dando todo el pensamiento a eso. No ocurre nada más que tu historia, sin embargo, crees que es lo que ellos hacen o dejan de hacer, lo que provocan tus emociones. Te estás engañando a ti misma en su nombre, con los pensamientos que no has investigado y que rebotan en las paredes. Contenta, triste. Me invitaron, me siento contenta. No me invitaron, me siento triste. Ay, ¿por qué? Porque tienes un pensamiento que te dice que si te invitan, te quieren y si no te invitan, no te aceptan. Si estoy contenta es por su culpa, y si estoy triste es por su culpa. Aquí hay una gran confusión. Veamos la siguiente afirmación. ¿Debería enfrentarse a su mujer? ¿Eso es verdad? ¿Lo hace? Y Elizabeth dice, no, no es verdad. Y no lo hace. Katie, ¿cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento? Es horrible, me hace sentir y me hace sufrir que él debería enfrentarse a su esposa. Sí, porque no es verdad. Christopher, haz la guerra en tu casa y vence para que yo pueda entrar, dice Katie. No es eso lo que queremos de nuestros hijos. Y después viene eso de es un cobarde. No nos hemos detenido a investigar tal vez lo que percibimos como una evitación de enfrentamiento con su mujer, sea realmente un acto de valentía.
Quizás sea amor. A lo mejor puedes encontrar una razón para renunciar al pensamiento debería enfrentarse a su mujer. Puedes encontrar una razón para renunciar al pensamiento que él debe enfrentarse a su mujer. Sí. Y Katie, sí. La guerra interior es una razón. Es tu guerra, no la guerra de tu hijo. La guerra interior provoca la guerra exterior. ¿Quién serías sin ese pensamiento? ¿Quién serías sin ese pensamiento de que tu hija o tu hijo no te aman? Estaría menos enfadada, dice Elizabeth. Katie, sí, tal vez incluso verías que tienes un hijo valiente y afectuoso, que hace lo que sabe hacer, con una familia tranquila, aun cuando tiene una madre que piensa que debería enfrentarse a su mujer. La madre matándose que porque él tiene que enfrentarse a su mujer y él cuidando a su familia y amando a su esposa. ¿Cómo le tratas cuando tienes ese pensamiento? ¿Le lanzas una de tus miradas solo para hacerle saber que crees que es un cobarde o que se está equivocando? Veamos la siguiente afirmación. Voy a sobrevivir a esto aquí arriba, dice Elizabeth. O sea, como que, o sea, tanto palo que me he dado. Y Kate se ríe y dice, sí, cuando habla aquí arriba es en la tarima. Y Elizabeth dice, yo también espero que sobrevivas, Elizabeth. Elizabeth dice, yo también espero que sobreviva, le dice a Katie, perdón. Katie, este trabajo significa el fin del mundo tal como lo entendemos, corazón. El mundo deja de darnos sufrimiento y constituye la apertura hacia la realidad tal como es, con toda su belleza. Lo que ya es verdad es mucho mejor sin necesidad de ninguna planificación mía. Ahora mi vida es tan sencilla que he dejado de dirigir el mundo en mi mente y mis hijos y mis amigos me lo agradecen mucho. Veamos la siguiente afirmación. Elizabeth, debería dejar de echarme la culpa a mí. Katie, debería dejar de echarte las culpas. Eso es verdad. Ahora, ¿quieres controlar sus pensamientos? Incluso a quién debe culpar. Y Katie, oh Dios mío, dice Elizabeth. Ahora Katie dice, ¿quieres controlar la mente de tu hijo por completo? ¿Sabes lo que es mejor para él? Incluso sabes lo que debería estar pensando. ¡Wow! Discúlpame, Christopher. No pienses a menos que yo te haya dicho qué pensar. No pienses hasta que yo no quiera que lo hagas. Está Katie siendo un poco sarcástica, ¿no? Después veremos lo que podemos hacer con tu mujer. Y por cierto, te quiero. Elizabeth se ríe porque Katie está diciendo que ella quiere que su hijo piense como ella quiere. Lee la afirmación de nuevo, le dice Katie a Elizabeth. Y Elizabeth le debería dejar de echarme la culpa a mí. Ya no voy a culpar a mi hijo ni a nadie, sino yo misma. Debería dejar de echarme la culpa a mí. Es tu culpa. ¿Él te culpa a ti? ¿Eso es verdad? No. ¿Cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento? Pues me mata, dice Elizabeth. Y Katie, ¿y qué es lo peor que él podría decir para echarte las culpas? ¿Qué es lo que vuestros hijos podrían decir de nosotros que no querrías oír? No fuiste una madre buena, no eres una buena madre, según Elizabeth dice eso, ¿no? Y Katie, ¿puedes encontrarlo? ¿Puedes encontrar un lugar en el que sientas que no hiciste lo que una buena madre debería hacer? Sí. Katie vuelve y dice, si uno de mis hijos me dijese, no eres una buena madre, yo podría contestar sinceramente, mira tesoro, puedo entenderlo. Viajo por todo el mundo y casi nunca estoy físicamente cerca de ti y de mis nietos. Gracias por hacerme cobrar conciencia de ello. ¿Qué me sugerirías, hijo mío? ¿Qué me sugieres para ser una mejor madre? Mis hijos y yo lo tenemos todo en común. Me dicen aquello que quizás no he llegado a descubrir por mí misma. Entro en mi interior para ver si tienen razón. Y hasta el momento siempre la han tenido.
Es cuestión de que me adentre lo bastante profundamente en la verdad a fin de descubrirla. Puedo ir hacia el exterior y atacarles a ellos y sus ideas sobre mí en un intento de cambiar su forma de pensar y mantener mi falta de conciencia. O bien puedo entrar en mi interior y buscar una nueva verdad que me liberará. Esta es la razón por la cual digo que cualquier guerra debe manifestarse en el papel. La indagación me lleva a encontrar las respuestas en mi interior, porque las personas afuera nos pueden mostrar cosas internas mías y ya no me peleo con esas cosas. Y cuando mis hijos me dicen, eres una madre maravillosa, puedo entrar en mi interior y encontrar también esa verdad. No tengo que dirigirme a ellos y decirles, oh, gracias, 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 yo lo sé. Y vivir para demostrar esa verdad. Sencillamente entro en mi interior y encuentro, soy una madre maravillosa. Y entonces no es necesario diluirlo dando todas esas gracias. Puedo sentarme en silencio con mis hijos y sentir ese agradecimiento, porque el amor es tan grande que es posible morir en él. El yo muere, el yo muere al consumirse plenamente en el amor. Amor es lo que somos y el amor nos volverá a recuperar enteros. Así de sencillo. Mis hijos siempre tienen razón, mi hija siempre tiene razón, mis amigos siempre tienen razón. Y yo debo aceptar todo lo que dicen o sufrir. Tienes dos opciones, o aceptamos o sufrimos. Soy todo lo que dicen que soy y todo lo que siento que necesito defender me impide cobrar una conciencia plena de quién soy. Si quiero defender algo, voy y me hago las preguntas. Recuérdenlo. ¿Esto que quiero defender es verdad? De modo que, cariño, invirtamos la afirmación. Yo debería dejar de echarle la culpa a él. Yo debería dejar de culpar a mis hijos. Y Kay dice, sí, trabaja en ello. No es él quien debe trabajar en esta cuestión. Él está ocupándose de su familia. Eso de dejar de echar culpas es tu filosofía y debes vivirla tú, no tu hijo. Y ahí donde comienza la vida. Empieza por donde tú estás ahora, no por donde está Él. Veamos la siguiente afirmación. Necesito que Christopher me acepte, que acepte mi manera de vivir. Detén tu vida, Christopher, dice Katie, y acepta mi manera de vivir. No vivas, mírame a mí como yo vivo y acepta. ¿Eso es eso lo que realmente necesitas? ¿Eso es verdad? No, realmente no es verdad. Inviértelo. Necesito aceptarle a él y aceptar su manera de vivir. Eso me hace sentir mucho mejor. Necesito aceptarle a él y aceptar su manera de vivir. Sí, su manera de vivir tiene una familia maravillosa, no te invita a meterte en su vida con todos tus conceptos, como el de qué debería enfrentarse a su mujer, el de qué debería apreciarte. Y Elizabeth hace como que, oh my God, sí, soy demasiado intensa, ¿no? Katie parece un hombre muy sensato. Y Elizabeth dice, lo es. Podrías llamarle y agradecérselo, dice Katie. Gracias por no invitarme. No he sido alguien a quien realmente te hubiera gustado tener cerca y ahora lo comprendo. Elizabeth riendo, sí, puedo entenderlo. Katie, y tal vez también podrías decirle que le quieres y que estás trabajando en el concepto de amor incondicional. Así que, corazón, todavía queda otra inversión. Elizabeth, necesito aceptarme a mí misma y también aceptar mi forma de vivir. Katie, sí, dale un respiro a tu hijo y entérate de que es a ti a quien corresponde aceptar tu forma de vivir. Ya sé que te resultará muy sencillo aceptarlo porque tú esperabas que a él le resultara sencillo y fácil aceptarte. Examinemos la siguiente afirmación. Necesito que comprenda que lo que hice todo lo mejor que pude. Necesito que comprenda que lo hice todo lo mejor que pude. ¿Eso es verdad? Pregunta Katie. Yo necesito que él comprenda que hice todo lo mejor que pude. ¿Eso es verdad?
Elizabeth dice no. Katie, ¿cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento? ¿Cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento? Elizabeth, me siento herida y enfadada. Es como si estuviera en el infierno. ¿Eso es verdad? Necesito que comprenda que lo hice todo lo mejor que pude. Necesito que comprenda lo que hice, que lo hice todo lo mejor que pude. ¿Eso es verdad? No. ¿Cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento? Me siento herida y enfadada. Es como si estuviera en el infierno. Katie, ¿quién sería sin ese pensamiento? ¿Quién sería sin esta historia en la que te consideras una víctima? Es la historia de una dictadora que no puede salir con la suya, que no se puede salir con la suya. Aquí tenemos a esa dictadora. Debería decirme que lo hizo todo lo mejor que pude. Él debería decirme que yo lo hice todo lo mejor que pude. Es una locura, ¿no? Esperar que el otro lo haga como yo quiera. ¿Quién sería sin esa historia tan triste, Elizabeth? Y Elizabeth responde, sería una persona libre y dichosa. Entonces Kate dice, eso resulta muy excitante, ya serías lo que quieres que él vea en ti, una madre que antes lo hizo todo lo mejor que pudo y que ahora ama a su hijo. De todos modos, él nunca podría saber quién es realmente, no es posible. Esto es lo que te digo, sáltate al intermediario y sé feliz y libre desde donde te encuentras en este instante. No esperemos que otros nos hagan feliz o libre. Una vez que hacemos eso, nos convertimos en personas tan afectuosas que nuestros hijos se sienten atraídos hacia nosotras y tienen que estarlo. La mente narradora, la proyectadora de la historia, ha cambiado, de modo que el mundo que proyectas tiene que cambiar. Cuando soy clara, mis hijos tienen que amarme, no tienen otra opción. El amor es lo único que soy capaz de proyectar o ver. El mundo entero no es otra cosa que mi historia que regresa a mí proyectada en la pantalla de mi propia percepción. ¿Cuál es ese pensamiento que hoy te está haciendo sufrir? ¿Eso es verdad? ¿Cómo renunciaríamos a ese pensamiento? ¿Qué pasaría si ya ese pensamiento no estuviera en mi vida? El mundo entero no es otra cosa que mi historia que regresa a mí proyectada en pantalla de mi propia percepción. Por completo, examinemos la siguiente afirmación, cariño. Bueno, ya con esto terminamos mañana. Bueno, yo creo que mañana tenemos la historia de la pareja. Estas son todas las historias. Después viene el niño no debería llorar. Perdón. Hay infinitud de historias que nos van a ir haciendo internalizar nuestro proceso. Podemos leer una historia y después mañana leemos un capítulo. O sea, vamos leyendo una historia cada día para no quedarnos solo en las historias. Vamos a ver. Cuando piensas que voy a colocar esto aquí para que empecemos a salir de las historias. Ajá. Y solo echamos una historia, leemos una historia y vamos adelantando para no quedarnos solo con las historias. Entonces, lo que hoy aprendimos o lo que hoy Byron Katie nos dice es, los demás son tu imagen reflejado en un espejo, tu propio pensamiento que vuelve a ti. Otra frase icónica. Si tuviese una oración sería esta. Dios líbrame de desear amor, aprobación o aprecio. Wow. Dios líbranos. Dios líbranos. Ay, Dios mío, es como fuerte, ¿no?
Dios, líbranos de desear amor, aprobación o aprecio. Bueno, con esto cerramos, nos vemos mañana. Bye bye, Dios me los bendiga. Mañana seguimos. Leemos una historia y vamos adelantando los capítulos.